Amada Iglesia, vamos a meditar juntos en la palabra. Quiero animaros en esta mañana, quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. La lectura bíblica es desde el versículo 18, del capítulo 15 hasta el 16:4. Juan, capítulo 15, 18, hasta el 16:4. Dice así la palabra del Señor: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Hasta aquí la lectura bíblica. Oramos y pedimos la bendición del Señor. Padre, quiero rogarte que tú nos revistas de Cristo en esta mañana. Queremos pedirte, Jesús, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que tengas en bien a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, para dar testimonio a nuestros corazones, para que nosotros a su vez, en medio de la tormenta, podamos dar testimonio de ti. Señor, como oímos el domingo pasado, separados de ti nada podemos hacer. Por eso queremos pedir, Jesús, que seas tú el que hable a tu iglesia en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Amada Iglesia, en el sermón de este domingo deseo hablaros acerca de la persecución que acompaña a todo verdadero discípulo de Jesús. Ese es el gran tema, es la persecución que acompaña al seguimiento de Cristo. Y el propósito de este sermón es llamaros a abrazar de una manera íntima y sincera esa persecución. Quiero llamaros a realmente poder recibirla y poder vivirla de manera real y profunda delante de Cristo. Ahora os confieso, hermanos, que al hablar de este tema, lo quiero hacer con fe en la palabra, pero al mismo tiempo con una medida importante de modestia. Y os explico por qué. Porque cuando Juan escribe estas palabras a la iglesia, muchos de nuestros hermanos en la fe estaban siendo ya lanzados a los leones o estaban muriendo quemados como antorchas en las calles de Roma. Y en efecto, si eso solamente fuese de antes, podríamos decir es antiguo, pero no lo es. Lo cierto es que aún en los días de hoy, alrededor del mundo, hay miles de hermanos en la fe que están viviendo torturas, sufrimientos agónicos e inclusive la muerte por seguir a Jesucristo. Por lo tanto, yo me acerco a este texto con modestia, porque mi propia experiencia en este asunto es muy pequeña. De momento ha sido muy escasa y creo que cuando hablo de eso hablo también compartiendo, creo que la mayoría de la experiencia de esta iglesia, ¿no es verdad? La gran mayoría de vosotros creo que estáis conmigo en este asunto. Pero lo hacemos confiados en que a través de su palabra el Señor nos quiere preparar también para tiempos que posiblemente están por venir. Y llegamos aquí a España en el año 2002, en el año 2007, poco tiempo después el pastor gallego Marcos Zapata
tuvo que enfrentarse a los tribunales por el mero hecho de haber dado un taller con el título Cómo criar a hijos heterosexuales. Solamente eso le llevó a tener que enfrentar los tribunales en Galicia, y eso estamos hablando del año 2007. Ha corrido agua desde entonces y las cosas en esta tierra no han mejorado. Lo cierto es que están yendo cada vez a más y cada vez es más difícil predicar los postulados de la fe en un mundo que considera que son peligrosos, que es un mensaje que puede traer disturbios a la sociedad. Por lo tanto, creo que debemos estar preparados para enfrentar el tiempo que estamos viviendo y lo que va a venir, y las palabras del Señor nos quieren ayudar en esa dirección. Este es el tema de lo que acabamos de leer. Versículo 20, mirad lo que dice. Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Bien importante lo que Jesús dice aquí. El siervo no es mayor que su Señor. Si tú me sigues, si tú estás bajo mi señorío, si tú acatas mi mandamiento, debes esperar un trato afín al que yo he recibido, porque el siervo no es mayor que su Señor. Si él sigue las pisadas del Señor, ciertamente experimentará lo mismo que el Señor ha experimentado. ¿Y qué es lo que el Señor ha experimentado? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por lo tanto, si somos fieles discípulos de Cristo, la persecución es inevitable. Es inevitable. Debemos abrazarla, debemos recibirla, debemos entenderla. Porque a vosotros, dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículos 29-30, mirad lo que dice Pablo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Como sabéis, Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma. Y él escribe a la iglesia en Filipos diciéndoles que por causa de la obra consumada de Cristo nos es concedido, la palabra ahí concedido es gracia, charis, es un regalo, es una dádiva. Es lo mismo que se nos habla cuando se nos habla de la salvación o los dones espirituales. Os es concedido como gracia no solamente el don de la fe, que creáis en Él, sino juntamente con la fe también que padezcáis por causa del Señor. ¿Os dais cuenta de que este padecimiento no es un elemento periférico de la vida cristiana? No es un añadido, no es algo que pueda o no estar. Quiero decir, es central a la fe. En alguna medida, evidencia de la verdadera fe, evidencia del verdadero discipular, es una medida de este conflicto que Pablo está diciendo, yo también estoy experimentando. Por lo tanto, ese es el gran tema del que vamos a hablar. Y quiero, en primer lugar, poneros dentro del contexto en el cual Jesús habla estas palabras, porque es bien importante saber dónde estaba Jesús cuando habla estas palabras acerca del padecimiento, de la persecución. Si os acordáis, estamos en el jueves por la noche. Viernes a las 9 de la mañana Jesús estaría colgado en un madero llevando el pecado de su pueblo. Acaban de dejar el aposento alto donde Jesús había lavado los pies de los 12. Donde Jesús les había enseñado que si ellos les había enseñado ese amor sacrificial que lava pies. A partir de ese momento, después del sacramento del pan y del vino, ellos abandonan el aposento alto y van en dirección al huerto del Getsemaní. Y mientras caminan en aquella noche emblemática, Judas ya se había ido a traicionar a Jesús. Mientras van por el camino, Jesús les mira y les dice, mirad, si permanecéis en mí, como los pámpanos permanecen en la vid, vais a fructificar. Y el fruto que vais a dar es el fruto del amor. El amor es el fruto de la vida cristiana. El amor es el fruto por excelencia de seguir a Cristo. Y en la medida en la que fructificáis en amor, lo que va a ocurrir es que vais a conformar una comunidad de amor, una comunidad caracterizada por un amor que obedece la ley y por una obediencia de la ley amante, que ama. Hemos hablado de eso el domingo pasado y ese es el gran tema de lo que él viene hablando en el transcurso del camino. Y él termina ese discurso
En el versículo 17, cuando Él dice, esto os mando, versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Y a partir de ese momento en la enseñanza de Jesús, Él les va a decir que esa comunidad de amor va a enfrentar un fuerte conflicto. Eso es lo que les va a decir a partir de este momento. En la medida en la que conformáis esta comunidad caracterizada por el amor, esa comunidad va a enfrentar un fuerte conflicto. Ella será perseguida y experimentará gran oposición y será inevitable. Por lo tanto, Jesús les mira ahora y les va a capacitar para poder enfrentar lo que significa seguir el carácter de Cristo en un mundo que se opone al Padre y al Hijo. En un mundo antagónico, en un mundo que se caracteriza por enemistad con Dios, una iglesia que venga a reflejar honra, gloria y amor de Cristo va a chocar. Y Jesús les quiere preparar para eso. Básicamente, Él quiere prepararles para enfrentar esa realidad. Por eso, en los versículos 18 del capítulo 15 hasta el 16:4, Jesús les va a preparar para padecer. Jesús les va a decir algunas cosas que ellos deben saber en medio a la tormenta. Versículo 18, me encanta cómo empieza. Mirad conmigo la Biblia, iglesia. Dice, si el mundo os aborrece, sabed. Ahí está la clave. Si el mundo os aborrece, sabed. Y ahora Él va a decir una serie de cosas que debemos saber cuando estemos bajo la oposición del mundo. ¿Y por qué lo dice? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 16. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo. Para que cuando llegue la tormenta podáis permanecer firmes. ¿Sabéis la palabra aquí griega tropiezo? Es escándalo, escándalos, esa es la palabra. Y quiere decir apostatar de la fe, abandonar a Cristo. Llegado el momento de la tormenta, yo te estoy diciendo eso para que no me dejes. Porque la mayor tragedia del creyente en medio de la persecución no es la muerte, es la apostasía. Y eso es lo que Jesús quiere evitar. Jesús nos quiere capacitar, Él quiere enseñar a su iglesia a poder permanecer firme cuando venga la tormenta. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Hermanos, como os dije anteriormente, vivimos tiempos donde arrecia la tormenta. Gran parte de la iglesia, si de verdad quiere ser fiel a los postulados de la fe, va a tener que adaptarse, acostumbrarse a encontrar gran oposición. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos saber cuando llegue ese momento? Eso es lo que quiero ver en el texto. ¿Qué cosas debemos saber cuando nuestros familiares se levanten en contra de nosotros por causa de Cristo? Cuando nos desprecien. Cuando te digan, ya no eres mi hija, ya no eres mi hijo, ya no te soporto. Cuando en el trabajo metan presión para que tú tengas que aceptar determinados sobornos o aceptar no pagar impuestos para ir mejor. O cuando en el colegio te dejen a un lado o empiecen a meter presión para que aceptes determinadas posturas referentes a la ideología de género o a cuestiones afines o cosas peores que pueden venir a nuestras vidas por seguir a Jesús. ¿Qué debemos saber cuando lleguen esos momentos? Bueno, algunas cosas bien importantes las vemos en el texto y que el Señor nos puede ayudar en ellas. La primera de ellas, lo primero que debemos saber, iglesia, es que no somos del mundo. No somos del mundo. La persecución es evidencia de que no somos del mundo. Mirad lo que dice, versículos 18 y 19. Está claro en la Biblia. Dice, si el mundo os aborrece, en otras palabras, ¿cuándo lo haga? ¿Cuándo lo haga? ¿Cuándo llegue? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Y ahora, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí lo tenéis, esa es la clave. Porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por lo tanto, la persecución deriva de que de un modo muy real y profundo el creyente, el verdadero creyente, ya no es del mundo. Y tenemos que entender eso, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir aquí Juan o Jesús cuando nos dice que ya no somos del mundo? Pues nada, cuando Juan nos habla aquí del mundo, el término mundo no se está refiriendo evidentemente a la realidad creada, ¿no es cierto? Como si fuésemos extraterrestres o de algún otro lugar. Él está hablando de la humanidad en su estado rebelde, ¿vale? A la sociedad autónoma que se levanta en contra de su creador. Él está hablando de la realidad
social o la dimensión social del pecado y de la acción satánica que está operando en este mundo como comunidad. Es la humanidad caída bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Sabéis, el pecado no tiene solamente una dimensión individual o personal, él tiene también una dimensión comunitaria que afecta a las familias, a los barrios, a los equipos de fútbol, a los colegios, a los estados. Y todo eso además derivado de una realidad espiritual que trasciende inclusive a las comunidades humanas. Y yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, donde el globalismo está abarcándolo todo, somos más conscientes, yo creo, de esa dimensión global del pecado y del mal, de la cual nos habla Salmo capítulo 2, cuando habla de los reyes y los príncipes de la tierra uniéndose para consultar en contra de Jehová y de su ungido, ¿no es verdad? Vivimos tiempos donde esa realidad es cada vez más agresiva. Y lo que nos dice aquí Jesús es que nosotros hemos sido quitados de ella, que ya no somos parte de ella, que ya no somos parte de ese sistema llamado mundo. Gloria al Señor. Sabéis, al depositar nuestra fe en Jesús, hemos sido introducidos en una nueva comunidad, en una nueva comunidad. Me gusta llamarla la comunidad de la cruz. La comunidad que vive en la humildad y en el amor de Jesucristo. Y el contraste entre ambas comunidades es tan agresivo y violento que el conflicto es inevitable. Si la segunda busca la gloria de Dios en el servicio al hermano, la primera busca la gloria del hombre en la opresión de su prójimo. Si la segunda es movida por las heridas de la cruz, la primera se alimenta de la fuerza del opresor. Si la segunda se deleita en obedecer la ley de Dios, como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. La primera se regodea en su vergüenza y pecado. Busca su propia identidad en el acto de transgredir, de levantarse en contra de Dios y de su gloria. Sabéis, no penséis que este antagonismo, esta lucha, este conflicto es de ahora. En absoluto, no lo es. En efecto, es de antiguo, viene de muy lejos. La primera vez que Dios da el mensaje del Evangelio, lo da a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios está hablando con la serpiente y le dice a la serpiente que Él pondría enemistad entre la mujer y ella, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La descendencia de uno y la descendencia del otro. Y enseguida, en Génesis capítulo 4, vemos el primer gran conflicto. Cuando dentro de una propia familia, la familia de Adán, Abel y Caín chocan. Y Caín termina por matar ¿a quién? A su hermano. Por lo tanto, en el transcurso de todo el Antiguo Testamento y viendo la obra de Dios en el pueblo de Israel y su conflicto con las naciones de la tierra y llegando a nuestro tiempo, que es la iglesia, este es un conflicto que caracteriza a esta nueva humanidad redimida y escogida por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Por eso lo primero que nos dice Jesús es, mira, cuando experimentéis persecución, recordad que ella deriva de que no sois del mundo. A veces el creyente se siente raro de ser raro, ¿no es verdad? Te ves y dices, yo no quiero ser raro, yo no quiero ser diferente, lo siento, lo eres. Lo eres, y lo eres por elección divina. No sois del mundo, dice Jesús, sino que yo os escogí del mundo. La idea es, os escogí del mundo para mí. Erais del mundo, estabais dentro del sistema, pero por mi gracia, por mi elección eterna, yo os saqué de ahí para haceros míos. Y lo siento, la persecución viene en el paquete. Es inevitable. En la medida en la que crezcas en la belleza de mi carácter, como veremos más adelante, vas a ver cómo la persecución irá en aumento en tu vida. Pero ¿sabéis qué? Tal vez una de las mayores tragedias de la iglesia en Occidente, por lo menos en los últimos 100 años, haya sido su afán por ser relevante, por ser una iglesia relevante, por ser reconocida y aceptada por la sociedad llamada mundo. Gran parte de los esfuerzos de la iglesia se han volcado a ser una iglesia agradable. Mucho de lo que la iglesia ha intentado en nuestros tiempos es decir, queremos crear un ambiente para que cuando la gente venga se sienta cómoda. Se ha hablado mucho de la importancia de la contextualización, de adquirir un lenguaje accesible a nuestros oyentes, de responder a sus preguntas reales, de quitar las trabas desnecesarias en nuestro contenido, en nuestras formas,
De modo que podamos compartir el Evangelio sin encontrar gran oposición o gran dificultad. ¿Sabéis de qué estoy hablando o no? Es gran parte del espíritu de la Iglesia Occidental de los últimos 100 años. Vamos a crear un ambiente donde las cosas sean agradables. Yo quiero un culto al cual pueda ir y sentirme cómodo. Ahora, hermanos, ¿qué podemos pensar referente a este asunto? Es un asunto importante, hay que reflexionar en él. Mira, en primer lugar, contextualizar y ser relevante es importante, es bíblico. Si lo entendemos de manera correcta, debemos aplicarlo. Por ejemplo, Jesús nos llama a ser sal y luz en la tierra. Eso es ser relevante. Eso es proclamar el Evangelio más allá de las 4 paredes de este local. Debemos ser relevantes. Además, si por contextualizar queremos decir solamente que debemos adquirir un lenguaje que sea entendido por la sociedad, amén. Queremos que nos entiendan. ¿Qué sentido tendría ir predicando el Evangelio en chino, no? Chino mandarín o en japonés, o de una manera que el pueblo no la entienda? Debemos hacer eso. Pero claro, hermanos, muchas veces detrás de esta idea de querer ser relevante, de querer contextualizar, lo que hay realmente es un deseo de evadir este conflicto del que nos habla Jesús. En el fondo lo que queremos es quitar las aristas del Evangelio, quitar las aristas de nuestro modo de vivir, de modo que pueda ser de alguna manera más agraciado, más agradable, más aceptable de cara a la cultura en la que estamos. Y eso es lo que gran parte de la iglesia en nuestro tiempo ha hecho. Limamos las aristas de la Biblia, amoldamos nuestro modo de vivir, callamos aquí y allá y buscamos un cristianismo a la medida de la sociedad. Y en eso estamos hasta los días de hoy. Déjame daros algunos datos prácticos sobre este asunto. Por ejemplo, hace poco el Papa Francisco ha bendecido el matrimonio homosexual. ¿Habéis escuchado hablar de eso? No. Lo ha hecho abiertamente, descaradamente. Bendecir el matrimonio homosexual. Ahora, hermanos, en gran parte de la iglesia evangélica de nuestro tiempo se niega, por ejemplo, la autoridad del marido en el hogar. O inclusive se llega a ordenar mujeres pastoras a favor de la igualdad. Hermanos, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene toda esa realidad? Pero claro, eso a nivel estructural de la iglesia. Lo triste, hermanos, es que muchas veces nuestras propias vidas se parecen tantísimo al mundo, que sería ridículo que el mundo nos persiguiera. Somos tan parecidos a aquello que está a nuestro alrededor que sencillamente no hay choque, no hay conflicto, no hay luz que ilumina, no hay sal que sala, no hay guerra, no hay conflicto. Pero claro, Jesús dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán. Vale, pero junto con la persecución que va a venir, si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Claro, no hay persecución, pero tampoco hay conversión. Porque las dos cosas van juntas. Solamente una iglesia que brilla a grado de encarar la persecución va a ser una iglesia eficaz también para ver una sociedad transformada, para ver personas que realmente se convierten y vienen a Jesucristo. Hermano, ¿funciona esta estrategia de amoldar nuestro mensaje o nuestra forma de vivir al mundo? Ya ves que funciona excelentemente. La persecución se va. Jesús lo dice, si fuerais del mundo, el mundo ama lo suyo. Por lo tanto, desde luego, funciona. La persecución se va. Dejamos de ser perseguidos. Pero a la vez, y en el mismo acto, dejamos de ser iglesia. Dejamos de ser iglesia. Podemos ser un grupo, un club de amigos, podemos ser una entidad religiosa, pero dejamos de ser iglesia. Martín Lutero consideraba que una de las marcas de la verdadera iglesia es el sufrimiento por causa de Cristo. Él decía, las marcas de la verdadera iglesia son, en primer lugar, la predicación santa de la palabra de Dios. En segundo lugar, la administración correcta de los sacramentos. En tercer lugar, la disciplina eclesiástica. Pero en cuarto lugar, él seguía diciendo, y hablando de este asunto, del sufrimiento, del padecimiento, de este conflicto que marca al verdadero pueblo de Dios desde el principio. Por lo tanto, hermanos, como comunidad de la fe debemos aprender y habituarnos y abrazar el hecho de ser una comunidad incómoda, comunidad incómoda, una piedra en el zapato de un mundo que vive lejos del Señor. Nuestro modo de vivir, de comportarnos, de ser, debe ser una denuncia llena de esperanza en medio de una gran oscuridad. Como luminares
en un cielo oscuro. Al vernos, el mundo debe reconocer que algo está muy mal y que hay algo mucho mejor. Bendito sea el nombre del Señor. El modo en el que hablamos, vestimos, en el que usamos nuestro dinero, el modo en el que vivimos el matrimonio, la crianza de nuestros hijos, nuestros anhelos y deseos más profundos, el uso que hacemos de toda nuestra vida, deben decirle a este mundo que no somos del mundo, que somos peregrinos que viven para aquel que nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte algo, cristiano, Jesús te escogió para ser suyo y eso implica que ya no eres parte de este mundo, que vives deseando y luchando por la ciudad que está por venir, por el reino de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ese es el primer gran punto. ¿Qué debemos saber en medio de la persecución? Que no somos de este mundo. En segundo lugar, debemos saber cuando somos perseguidos que estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo. Ese es el segundo punto. Estamos siguiendo las pisadas de Jesús. La persecución es evidencia que estamos siguiendo fielmente las pisadas de Jesús. Lo leemos en el versículo 18. Mirad ahí en la Biblia, amada iglesia. Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, mira, si estás viviendo persecución, que sepas que yo la viví antes. En otras palabras, que sepas que estás viviendo lo mismo que yo he vivido. En otras palabras, que sepas que estás siguiendo mis pisadas. La persecución por causa del Evangelio nos hace estar siguiendo las pisadas del Cordero Jesús. Versículo 20, vuelvo a él, donde empecé. El Señor dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por lo tanto, si estamos siendo fieles siervos de Jesús, si estamos siguiendo a aquel que es nuestro Señor, lo más que podemos esperar en esta presente existencia es que inevitablemente vamos a experimentar el mismo conflicto que Él experimentó. En el mismo grado, todos nosotros de la misma manera, no. No, es verdad que no. El Señor tiene grados para cada uno de sus hijos según sus propósitos eternos en la vida de cada uno. Pero alguna medida de padecimiento tendrá que haber. Quiero decir, si sigues a aquel que murió en la cruz, ¿qué espera? A veces creo que aquí, la Iglesia Occidental, nos sorprendemos mucho a causa de esta realidad. Hay lugares en el mundo y hay realidades en las cuales esto es lo que se espera. Porque son muy inconscientes de estar siguiendo a aquel que murió en un madero. Todos aquellos que oyeron este primer mensaje, que eran 11, murieron como mártires de las maneras más atroces que puedes imaginar. Hermano, si eso no es lo que el Señor tiene para con tu vida o la mía, ciertamente habrá una medida de este padecimiento que nos vendrá por parecernos mucho a Jesús. Y quiero decirte algo, cuanto más te parezca a Él, más sufrirás. Cuanto más seas fiel a sus mandamientos, cuanto más tu carácter sea moldado como el suyo, más también experimentarás lo que es ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hermanos, cuando yo estaba meditando en esto, ¿no? Cuanto más me parezco a Jesús, más voy a padecer. Wow, bueno, creo que tengo que prepararme para enfrentar eso. Creo que eso es bíblico. Creo que además en la historia de la iglesia se puede ver que en efecto así es. Yo quiero parecerme más a Jesús, por lo tanto en el paquete viene esto. Pero cuando estaba meditando en esta realidad, yo estaba considerando qué es lo que, escuchadme bien, qué es lo que en el carácter de Cristo hace que Él sea tan aborrecible para el mundo. ¿Qué es lo que despierta en el carácter de Jesús una enemistad tan grande de cara al mundo? Quiero que lo podamos ver aquí en el texto. Me parece muy interesante. Versículo 20, Jesús les dice, mirad esto, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Quiero deciros algo, Jesús ya había utilizado este término antes. Por eso les está diciendo, acordaos de la palabra que os he dicho. Este término, el siervo no es mayor que su Señor, Él lo había utilizado con anterioridad y hacía muy poquito tiempo. Cuando estaban en el aposento alto y Jesús les estaba lavando los pies a sus discípulos, Él les viene a decir, el siervo no es mayor que su Señor. Y en ese contexto de la última cena del aposento alto,
Jesús les dice eso para advertirles que era completamente ridículo que ellos estuviesen peleando por quién de ellos iba a ser el más importante en el reino, cuando el siervo de todos ellos les estaba lavando los pies a sus discípulos. En otras palabras, cuando el Señor en ese contexto les dice el siervo no es mayor que su Señor, les está diciendo, mira, el mayor en el reino, cuanto más te parezcas a mí, cuanto más similar sea tu carácter al mío, más te humillarás, más lavarás los pies de tu hermano, más lavarás el pie del pecador. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en aquel contexto. Y ahora Él vuelve a utilizar la misma palabra. La misma palabra. Él les dice, acordaos de lo que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, ¿qué es lo que despierta enemistad en el mundo cuando ve a Jesús? ¿Qué es lo que despierta enemistad en el mundo cuando ve a la iglesia reflejando el carácter de Jesús? Desde luego uno podría decir, bueno, el hecho de que Él es santo, su dignidad, su gloria, su majestad, su justicia, que ponen de manifiesto la realidad del pecado del hombre, ¿no es verdad? Él es justo, Él es santo, Él es digno. Y todo eso hace con que nosotros de cara a Él veamos nuestro pecado y si no nos humillamos, golpeamos. Sí, desde luego, la dignidad de Cristo despierta la rebelión de los hombres. Pero yo creo que hay algo más. Creo que lo que despierta la enemistad del mundo de cara a Cristo es su humildad. Es su dignidad humilde. Quedaros con estas dos palabras. Dignidad humilde. Creo que lo que despierta la animadversión del mundo es el hecho de que Él, siendo santo, siendo el Rey de la gloria, siendo digno, siendo todopoderoso, el único digno de toda gloria, honra, alabanza y adoración, tiene la humildad y la belleza de descender a lo más profundo para lavarle el pie al pecador. Y es esa humildad digna, no servilismo. No, digna, la humildad del rey, lo que pone en evidencia la pantomima de este mundo, la vanagloria de los hombres. El hecho de que todo aquello en lo que el hombre busca gloria no es nada. Por eso, Jesucristo muriendo en la cruz es una bofetada a este mundo. Al orgullo del hombre, a la gloria vacía de aquel que es polvo. Creo que es eso lo que el mundo no soporta. Repito, desde luego no soporta su santidad, su gloria, su majestad, pero lo que le quita de quicio es su humildad. Es que Él es tan glorioso, tan infinitamente glorioso, que es humilde. Y sabéis, lo mismo ocurre con el creyente. El creyente va a ser una piedra en el zapato de este mundo cuando conjuga ambas realidades también. No solamente cuando es férreo en su proclamación de la verdad o cuando vive una vida santa y de obediencia a los mandamientos. Hay un montón de moralistas alrededor del mundo que viven de ese modo y el mundo los aplaude. Hoy en día cada vez más. Lo que es propio del creyente es que su obediencia es una obediencia humilde. Es que al mismo tiempo que proclama la verdad del Evangelio de manera radical y no cede ante las demandas de la justicia, es capaz en el mismo acto y del mismo modo quitarse el manto y lavarle los pies al pecador. Y eso es lo que demuestra y lo que pone en evidencia que el rey de este mundo va desnudo, que va desnudo. Así que, hermano, bienvenido a la fe cristiana. Bienvenido al seguimiento de Cristo. Bienvenido a seguir a tu Señor por la senda de la cruz. Cuanto más te persigan, cuanto más vengan a por ti, no por ser torpe o pecar, hermanos, a veces nos pasa eso. Ahí pidamos perdón y volvamos atrás. Pero cuando nos persigan por causa de Cristo, recordad que lo están haciendo porque estáis reflejando la belleza de la gloria de su carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no cedáis un centímetro, porque muchos nos van a perseguir, pero al mismo tiempo muchos van a ver en esa realidad la gloria del Salvador y vendrán a Él.
Por lo tanto, no nos rindamos, iglesia, no nos rindamos en medio de la persecución. La persecución pone de manifiesto, en primer lugar, que no somos del mundo. En segundo lugar, si somos perseguidos, eso pone de manifiesto que estamos siguiendo las pisadas de Jesús, que de verdad nos estamos pareciendo a Él en la belleza y la gloria de su carácter. Pero en tercer lugar, y esto es bien duro, pero está en el texto, vamos a ir a él. La persecución pone de manifiesto que el mundo aborrece a Dios. La persecución pone de manifiesto que vivimos en un mundo que aborrece al Padre y al Hijo. Mirad qué interesante los versículos 21 y 25 del texto, amada iglesia. Miradlo en la Biblia. Versículos 21 al 25, textos bien importantes, les dice Jesús: mas todo esto os harán por causa de mí, de mi nombre, mejor, de mí, más fácil. Mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hermanos, ahora Jesús está yendo un poco más adentro, un poco más profundo. En primer lugar, no sois del mundo. En segundo lugar, estáis siguiendo mis pisadas. En tercer lugar, el mundo os aborrece por causa de mi nombre, por causa de mí en vosotros. Pero aún hay algo más profundo. El mundo os aborrece porque no ha conocido a mi Padre. No ha conocido a Dios. Versículo 21, no conocen al que me ha enviado, no tienen conocimiento de Dios. Esa es la razón última por la cual los persiguen, porque no conocen a Dios. Pero Él sigue adelante, venid conmigo. Voy a parafrasear lo que Jesús dice a seguir. Dice, ahora bien, si yo no hubiese venido, ¡wow! ¡Qué palabra potente, venir! Jesús no nace, viene. Si yo no hubiese venido, ni les hubiese hablado, puede que tuviesen alguna justificativa por semejante ignorancia. Tal vez podrían disculparse por su ignorancia referente a Dios. Podrían argumentar que no tenían suficiente revelación de Dios como para no reconocerle. Podrían decir que les falta una fuente fiable para conocer de verdad quién es Dios. Pero ahora que yo he venido y les he hablado, ahora que yo he hecho entre ellos cosas que nadie más ha hecho, no tienen excusa. Mirad lo que él dice. Pero ahora, versículo 24, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por lo tanto, de cara a la persona de Jesucristo, se pone de manifiesto que la ignorancia del hombre nace de un corazón rebelde, de un corazón que no quiere a Dios. Si los hombres no conocen a Dios, si persiguen a la iglesia y aborrecen su ley, es porque el suyo es un corazón rebelde. Es tan poderoso lo que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo a los hombres, yo soy la imagen invisible y la imagen visible del Dios invisible. Yo soy el verbo de Dios, la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 9, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. De modo que cuando estás delante de Cristo, estás delante de Dios. De Dios el Hijo. Claro, Dios como tal es un concepto muy amplio, ¿no es verdad? Abstracto, ahí puedes meter lo que quieras. Dios, ahí puedes inventarte un Dios a tu manera, hacerlo como tú quieras. Pero claro, ¿cuál es el concepto que una persona tiene delante de Dios? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cuál es la actitud de su corazón delante de Dios? ¿Cómo lo puedo saber? Ponle delante a Jesucristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. El concepto que tienes de mí
de mi enseñanza, de mis obras, de mi muerte en la cruz, de mi resurrección al tercer día, pone de manifiesto cómo es tu corazón delante del Padre. Si yo no hubiese venido, no hubiese hablado, si yo no hubiese hecho las obras que yo he hecho, no tal vez podrían exculparse. Pero ahora que he venido, no tendrían pecado, dice, podrían exculparse del pecado, eso es lo que quiere decir. Pero ahora que he venido, no tienen disculpa. Su antagonismo, su rebelión en contra de mí pone de manifiesto que este es un pueblo que aborrece a Dios y por lo tanto persigue. Esa es la idea, esa es la idea. Versículo 25, con esto termina el Señor esta parte, diciendo que esa persecución, ese odio es de naturaleza completamente irracional, no da para entenderlo, es absurdo. Jesús dice, versículo 25, mirad lo que Él dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Cómo entender esta rebelión? ¿No es verdad? ¿Cómo entender la rebelión? Es imposible, es un acto de locura del hombre en contra de Dios. Es un acto que no podemos entender. Llegados a este punto, querida iglesia, podemos en parte sentir que vamos a desesperar. Decimos, bueno, este es un mundo que aborrece al Señor, que aborrece a su Dios. Nuestro testimonio tiene alguna esperanza más allá de la persecución. Quiero decir, cuando demos testimonio de Él, tenemos esperanza de algo más a meramente ser perseguidos. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 26, y ya voy a ir terminando, dice Jesús en este punto, les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. En medio a este mundo que es enemigo de Dios, que le aborrece, Jesucristo está a punto de partir. Va a morir en la cruz, resucitar el tercer día y ascender a la diestra del Padre después de 40 días más. Pero Jesús les dice, mira, yo voy a enviaros el Consolador, que os va a meter fuerzas para vivir esta realidad y para dar un testimonio fiel de Jesucristo. Primero a los apóstoles, en el fundamento de la iglesia, pero a todos nosotros se nos ha otorgado el Espíritu Santo para que podamos resistir en el día de la tormenta. A veces yo me pregunto, ¿no? Muy franca y honestamente, Señor, si tuviese que experimentar determinadas formas de persecución más agresiva, ¿sería capaz de sostenerme? Y desde luego, viéndolo en frío y desde esta perspectiva, me parece casi imposible. Algunas de ellas me parecen casi imposibles, os soy honesto. Pero me acuerdo en cierta ocasión Corrie ten Boom hablando con su papá y preguntándole esto a su padre. Cuando ella era pequeña, su papá le dijo, hijita, si vas a coger un viaje de tren, ¿cuándo compras el billete? Mucho tiempo antes o en el momento que vas a entrar. Bueno, en aquella época no había internet, hoy en día podremos ya, lo compramos bastante antes, pero poneros en aquel tiempo. Claro, tienes que ir a la estación de trenes y en ese momento que vas a entrar al tren, compras el billete. Y entonces subes. Y básicamente el papá le estaba diciendo a ella, y mirad quién era, Corrie ten Boom. Le estaba diciendo, en el momento de la prueba, cuando llegue, el Señor te va a dar el billete. Él te va a dar lo que necesitas para poder soportar lo que tienes que soportar. Cree en Él, confía en Él, descansa en Él. Encárgate de ser fiel con lo que hay ahora. Con la presión que hay ahora, no cedas ahora. Y verás que si eres fiel hoy, llegado el momento de la presión, el Señor te va a dar la gracia para soportar. ¿Os acordáis de Esteban, diácono de la iglesia? Diácono, era un diácono, uno de los 7 escogidos para poner las mesas y servir a las viudas. Ese hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que predicaba en aquel momento con tal vehemencia y poder y tantos milagros se hacían por medio de él que no pudo más que despertar la furia de los judíos. Lo llevaron al Sanedrín, al tribunal, y en aquel lugar él dio uno de los mejores sermones que jamás se hayan predicado en la historia de la iglesia. Hechos capítulo 7, lo podéis leer. Fue desde el Antiguo Testamento proclamando la promesa del Mesías y la continua rebelión del pueblo de Israel en contra de él. Tal fue la vehemencia de su mensaje, que todos aquellos oyentes, no soportando, lo llevan fuera y cogen piedras para hacer de él un mártir. Y en ese mismo momento, cuando Esteban estaba
Sabéis, le quitan las ropas, las ponen a los pies de un tal Saulo de Tarso. Y en aquel último momento, cuando las piedras ya estaban empezando a lloverle encima, se nos dice que él alza los ojos y dice audiblemente, lo escuchan, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una visión del Señor. Y eso es lo que Él nos da. Termino con la lectura de los últimos versículos, del 1 al 4, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, os expulsarán de la sociedad. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios o a la sociedad. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Es tan bonito porque en todo el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de la hora, él tiene una cosa en mente y es la cruz. La hora es la muerte de Él en la cruz, pero ahora la hora es la persecución del creyente. Ahora la hora es el pueblo que va a padecer juntamente con Él. Mi invitación en esta mañana es muy sencilla. Yo quiero animarte desde ya, como un compromiso sincero y real delante de Cristo, decirle, yo quiero abrazar este padecimiento. Y díselo sinceramente. Señor, yo no puedo, yo necesito tu gracia, el consuelo de tu Espíritu, necesito tu palabra, necesito la visión que tuvo Esteban, necesito entender, saber estas cosas que he oído, pero quiero hacer un compromiso delante de ti. Yo quiero abrazar este padecimiento por tu causa. Quiero hacerlo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, para la extensión de tu reino. Oramos. Amén, Jesús. Queremos agradecerte por tu palabra. Gracias porque tú estás en alguna medida preparando a tu iglesia también para lo que está por venir. Jesús, queremos agradecerte porque tú no nos dejas solo en medio de la tormenta. Antes nos das grandísimas promesas. Antes nos recuerdas que ya había sido anunciado, que tú estás en el control, que tú gobiernas, que tú eres aquel que utiliza todas las cosas, Señor, para cumplir tus propósitos eternos y para que en el último y gran día todos y cada uno de tus enemigos sean destruidos y tu pueblo y tu nombre sean vindicados para la gloria de Dios Padre. Señor, yo quiero rogarte por mis hermanos en este lugar. Quiero pedirte, Padre, para que tú les des por tu Espíritu la determinación, la decisión de abrazar este padecimiento. Señor, tal vez algunos ya lo están experimentando, la presión violenta en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Yo quiero pedirte que esta palabra pueda consolar, pueda animar y pueda también adiestrar las manos para poder enfrentar esta realidad. Señor, sabemos que aunque muchos nos van a perseguir, muchos también van a oír y van a recibir tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que así sea. Que en la medida en la que como iglesia seamos fieles a tu testimonio, bajo la tormenta, también veamos como tú en tu gracia redimes, restauras y salvas a esta nación. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.